¿De qué manera se inserta la poesía de Diego Maqueira en la tradición poética de Chile? Yo creo que él se conecta con Parra y con Huidobro. De hecho, él hizo una antología por aquí, de Huidobro que se llama El oxígeno invisible. Y una antología bastante plástica, como le gustan las cosas a Diego, que tiene muy buenas imágenes de Huidobro, de las revistas de la época. Es una antología que tiene un elemento visual muy fuerte, y es una selección muy interesante de la poesía de Huidobro, ¿no? Así que creo que él se conecta con Huidobro ciertamente, y como te digo, con Parra, de quien fuimos muy amigos. Yo creo que fue una influencia grande cuando Diego era muy jovencito, digamos. Te estoy hablando de cuando tenía 16 años, 17, 18 años. Veíamos a Parra con mucha frecuencia, y Diego se empapó mucho del estilo coloquial y del humor parriano. ¿Esa podría ser entonces considerada como una de las influencias que hay directamente sobre la poesía de Sí, Maqueira? yo diría que la poesía chilena, esas son las dos figuras para él. ¿Y al margen de la poesía chilena te parece que hay otras influencias que Sí, sean claro, claras sobre su obra? Claro. Bueno, yo creo que él tiene dos influencias muy profundas, que son Pound y Rilke. Yo creo que de Pound él pescó, sobre todo el Pound de los cantos, una manera de estructurar, de los primeros cantos, una manera de estructurar el poema como una especie de campo radioactivo, ¿no? De sentido. Él partió con poemas como eran los, no sé, The Love Song of Mr. Prufrock, cosas de ese tipo Eliot, donde había como un personaje, un relato más organizado en torno a un personaje, poemas más narrativos, si tú quieres. Pero después fue transformando eso en poemas donde, sin alejarse del todo de eso, había una especie como de espacio visual desintegrado. Y yo creo que ahí en eso hay una cierta influencia de Pound. Y Rilke es la otra figura. Yo creo que de Rilke, él mamó mucho de Rilke la metáfora, la imagen que sugiere una suerte de profundidad metafísica, que él pescó, ciertos detalles, cierta capacidad de transformar un poco también la sintaxis. Ahora, obviamente nosotros leíamos a Rilke en castellano y no sabíamos una palabra de alemán, ¿no? Digo, uno sabía. Entonces todo esto es por interpuesta persona, ¿no? La traducción que él usó mucho, y que era la única que teníamos en ese momento, era la de Valverde, y que la tengo por ahí. Ahora hay una espléndida traducción que hizo Otto Dörr, un psiquiatra chileno, que hizo una magnífica traducción, mucho mejor que la que nosotros manejábamos en esa época. Pero Diego se metió mucho en Rilke, a pesar de que eso se nota menos, porque Rilke tiene un idioma, un vocabulario mucho más docto, mucho más serio. Pero él se metió mucho en Rilke. Durante años leyó Rilke todos los días casi. Por eso lo transmutó. Y otra influencia que yo creo importante en él, volviendo a la cosa chilena, no es la influencia de un poeta chileno, pero sí de un gran artista chileno como es Roberto Mata. Yo creo que la pintura de Mata y la poesía de Mata, podríamos decir, ¿no? Esa poesía que Mata pone en los títulos de sus cuadros, y las entrevistas de Mata, es decir, la cabeza, el modo de pensar de Mata, fue otra influencia. Porque si tú miras ese grabado que hay ahí, que es de Mata, te fijas que hay un espacio, y hay figuras, y son figuras que de alguna manera aluden a una situación de ciencia ficción. Te fijas, son como monigotes que podrían estar en un mundo del futuro, parecen pequeñas naves espaciales,
¿Te fijas? Parece una situación Sí. probablemente entre bélica y a ver, muchas veces bélica y fálica, erótico, bélica, en Mata hay mucho ese juego, y todo esto con una suerte como de cuadros donde hay como arquitecturas interiores y donde no hay un centro, sino que son como un espacio segmentado, fragmentado, ¿no? Yo creo que eso influyó en la forma en que Diego construye sus poemas. Eso es algo que aparecería sobre todo en los Cijarres, ¿no? Sí, Mucho más que en la, exactamente. que en la Más, tirana. más, claro. Los Cijarri, yo creo que yo cuando veo esos monos pienso que podrían ser los personajes de esos monos de Mata, digamos, medio guerrero. Sí. Siento que hay una cosa lúdica, no lejana, no tan lejana del cómic y de la cosa de la ciencia ficción, que tiene mucho que ver con los Cijarri. ¿Qué logros estéticos te parece que es importante reconocer en la obra de Diego Maqueira? Yo creo que la metáfora, primero que nada, o sea, es un tipo que ha logrado que la comparación y la metáfora, que son recursos clásicos de la poesía desde tiempos inmemoriales, con él tengan una frescura, una vivacidad y un humor extraordinario. O sea, yo creo que él, mira, Diego piensa poéticamente. Eso es lo que uno encuentra en sus poemas y en su conversación habitual. Entonces él trabaja y retrabaja el lenguaje para lograr algo que es muy nuevo, muy suyo a la vez, y que no resulta para nada rebuscado. Parece genuino. Parece que alguien pudiera decir eso. Entonces es un hombre muy culto, pero su poesía no parece copiada de los libros. Es una poesía que arranca de la vida. Eso tiene que ver con uno de los rasgos que tú mencionabas de él, que es su originalidad, ¿no? De cierta forma, el ser capaz de crear un discurso propio y nuevo. Sí, sí, él tiene yo diría que él tiene una inteligencia original y un temperamento original. Entonces, tiene una imaginación notable y se deja guiar por las fuerzas del inconsciente, ¿no? Él, por ejemplo, se toma muy en serio el nivel fónico del lenguaje. Entonces, muchos de las imágenes están sugeridas por una cuestión de oído, porque suenan parecidos. O sea, una imagen surge muchas veces del sonido, otras veces es propiamente la imagen, ¿no? Entonces, él tiene un sello personal en lo que escribe, pero que no es estrambótico, ¿te fijas? Es una cosa que resuena como real. Ese es lo notable de la cosa, digamos. Eso es lo que le da gracia, ¿no? Sí. Ahí también hay un elemento muy de una originalidad que tú mencionabas. También se mezcla con una cantidad de alusiones y referencias enormes, digamos, que no solamente van a lo literario, sino que van a la música, van a la pintura, etcétera. Claro, él tiene un bagaje cultural inmenso que no está jerarquizado, o sea, puede estar Velázquez, puede estar un Kubrick, puede haber un diseñador de un sofá, digamos, puede haber cualquier cosa, digamos, el cine Marconi, digamos, se mueve toda una gama de referencias que él entremezcla, y todo esto, en lugar de sonar pesado, como pasa en muchos escritores que hacen este tipo de bricolage, en lugar de sonar pesado, erudito, rebuscado, en él suena liviano y suena, yo diría, jubiloso. Y eso es porque hay mucho humor. O sea, yo creo que lo que pasa con Diego Maqueira es que su poesía tiene genuinamente mucho humor. Y el humor tiene algo redentor. Sí, eso es cierto. No pesa, te fijas, no es un poeta denso, a pesar de que hay densidad, si tú te pones a ver las referencias, ¿no? Está lleno de las ediciones Urtext, de alusiones a los druidas, hay poemas que son paráfrasis, recreaciones de otros poemas, o de textos sacados de una enciclopedia o de una crónica. En fin, hay todo un trabajo inmenso detrás del poema, pero eso no se ve, no se siente.
Y eso además cruzado con referencia a la cultura popular, digamos, porque ahí cita 2001 Odisea del Espacio, Exacto. Asterix. Bueno, esa es una influencia también interesante, el tema de... Por ejemplo, claro, la entrada a los druidas pasa por Asterix, pero Kubrick es una influencia importante, ¿no? Está 2001, por ejemplo. Él habla de esto, por ejemplo, en Give Me a Break. En este libro, Give Me a Break, que es un libro de conversaciones con el que yo lo encuentro muy extraordinario. Él habla de Kubrick y dice que debe haberlo influido a él, ¿no? Su idea de la espacialidad de Kubrick, el orfebre que es, porque no es un alquimista, es un orfebre, al mismo tiempo que es un buen arquitecto. Encuentro que pinta, que hace su Capilla Sistina espacial, es un pintor en movimiento, Kubrick. Pero tú ves que hay mucho que se podría aplicar a la propia poesía de Maqueira, ¿no? Por supuesto. En este análisis que él hace de Kubrick. Yo creo que La Naranja Mecánica fue una influencia grande en Diego Maqueira. Esta idea de la pandilla, que aparece tanto en La Tirana como en Los Sicarios, ¿no? Esta cosa como del grupo de jóvenes que viven una vida extremada, ¿no? Al borde, siempre al borde, ¿no? Una de las ideas que tú planteas respecto de la poesía de Diego Maqueira es que habitualmente te descoloca. Y que esa descolocación tiene que ver con el trabajo que él hace con el lenguaje poético. Me gustaría que te explayaras un poco sobre esa expresión. Claro, él constantemente juega con rupturas que muchas veces tienen que ver con la sintaxis, otras veces con expresiones que él inventa. Por ejemplo, me fui de virgen, dice, ¿no? Que no sé mucho qué significa, pero suena muy bien, o sea, suena muy bien en el contexto en que él lo dice. Él tiene muchas expresiones de ese tipo, ¿no? Donde salta de plano. Por ejemplo, él usa un recurso que por ejemplo, usó Nerval en el famoso poema, ese soneto, el tenebroso, ¿no es cierto?, que es como repetir yo soy el desdichado, quiero decir, yo soy el desdichado, ¿no?, de Nerval. Entonces él toma eso, o ese tipo de forma de escribir, donde tú yo soy, y lo pone así, por ejemplo, la mojón, la mi tierra, la vida privada de la historia de Chile. Más adelante va a decir la Fisco Avara, la Hilda Doolittle, la estreno para Chile, la que ya me van a ver estos confianzudos, porque solo lo que ven les abre los ojos. Ese juego, te fijas, de una cierta estructura clásica, pero puesta en un vocabulario, en una situación de una mujer que está metida en un mundo decadente, violento, con una sexualidad corrompida probablemente, en una orgía, que está muy lejos del tono solemne, ¿no? Él hace mucho ese, en otro momento usa este mismo recurso, la yo tremenda, la volada, la feroz monja, la que abrió la boca y me la copiaron, la amorosa, dice más adelante, la huevona monárquica de regia facha. Él entonces cruza, como quien dice, ritmos clásicos, quiero decir, con un vocabulario a veces procaz y muy coloquial, pero coloquial no repetitivo, no copiando lo que alguien dice en la calle, sino que porque siempre tiene algo transgresor ese lenguaje que él usa, siempre tiene algo provocador. Ese es uno de los elementos. Rompe la sintaxis a veces, las imágenes son inesperadas. Mira, aquí tienes, por ejemplo, un ritmo más clásico, si tú quieres. Tumores, piernas rotas, cánceres en la cara, ataques, huesos horriblemente chuecos, flacura, caras chupadas, la media lista. Me refiero nada más que al ritmo. Este es un ritmo de acentos muy clásicos, digamos, de la lengua castellana, en sus formas más típicas de la
Edad de Oro, digamos, o sea, sonetos de Quevedo tienen este tipo de estructura, ¿no? Pero él lo transmuta esto, ¿no? Y le da un tono muy, muy contemporáneo, ¿no? Déjame ver si encuentro otro. Entonces, ese es uno de los elementos que yo diría que... pero luego viene, te fijas, la imagen, ¿eh? La imagen completamente novedosa. Soy la que viene de arriba a abajo, soy la que más cae desde más alto, pero soy la que se viene abajo entera, no la que se está muriendo a pedazos. Soy la única aún que va quedando, la ultimada belleza. Ese, por ejemplo, es un acierto increíble, la ultimada belleza. Eso podría estar en un poema clásico, eso, pero está metido en esta estructura que hace saltar, le hace sacar chispas, digamos, a esa expresión, a esa imagen, ¿no? Que podría ser una imagen clásica, porque está al lado de algo con lo cual choca. Por ahí va un poco, me parece, el talento de Diego, que es una... Yo diría que es una mezcla de autenticidad lo que lo mueve, la búsqueda de un lenguaje auténtico, genuino, para expresar la experiencia que está imaginando, y algo de humor, ¿no? Que el humor siempre te saca, te rompe, ¿no? Te desestructura un poco, ¿no? Te saca de la situación. Entonces, las atmósferas son intensas, son violentas, pero el humor te libera de ellas, ¿no? No quedas aprisionado en ellas. Una de las cosas que llama la atención de la carrera de la Resiliencia que se han producido entre las publicaciones de sus textos. ¿Por qué crees que pasa eso en su trabajo? Yo creo que eso ya tiene que ver con temas personales, ¿no? Él es un poeta que ha trabajado intensamente a lo largo de su vida, pero llevado por sus propios demonios, digamos. Él no ha tratado de hacer carrera, ni de cumplir plazos, ni de concursar a premios, ni de acumular libros en los estantes. Él ha publicado cuando ha sentido que tenía algo que publicar. Escribe mucho, lee mucho, ve mucho cine, ve pintura, es un hombre con inquietudes muy amplias, pero ha publicado poco, digamos. Yo creo que pero ha publicado bueno. Esa es la gracia, digamos, ¿no? O sea, no ha llenado los anaqueles de copias de sí mismo, como algunos escritores, ¿no? Que se dedican a repetir lo que ya escribieron, digamos, en distintas variantes. Digo, en ese sentido es muy exigente consigo mismo. Y yo creo que siempre se ha tomado muy en serio esa frase de Mies van der Rohe, ¿no? De menos es más, ¿no? Suena muy buena explicación. ¿Te parece si entramos a hablar un poco de los dos grandes textos que tiene Diego Maqueira? ¿Cuál es la impresión que te produce en primer lugar La Tirana, como texto poético? Bueno, yo creo que ese fue el primer gran libro, a pesar de que yo creo que en Upsilon hay momentos fantásticos, ¿no? Que es un libro anterior que yo quiero mucho, porque creo que ahí se produjo como el gran... ahí apareció su voz, ¿no? Sin embargo, claro, donde esto cuajó fue en La Tirana, porque logró armar una totalidad, porque los dos libros principales de Diego tienen esa característica, que son una totalidad. Entonces, a pesar de que son poemas, muy poemas, tiene algo de novela, en el sentido de que es un mundo en el cual tú estás, y hay personajes, y hay una cierta acción, hay un drama que está ocurriendo, una lucha. Y en La Tirana apareció esto por primera vez, apareció esta galería de personajes, ¿no? Hay algo de Cavafy también en medio de todo esto, ¿no? Esta idea como de presentar personajes, ¿no? Esta idea de un poeta que más que hablar de las experiencias personales, construye un mundo habitado, digamos, ¿no? que tú ves en Cavafy. Digo, leyó mucho a Cavafy en una época también, es otra influencia importante en él. Y yo siento que esa fue una de las influencias que le permitió ver qué podía hacer con la poesía en ese campo. Y empezaron a aparecer estos poemas que tienen todas las características a las cuales me he referido desde el punto de vista formal,
y donde aparecen estas figuras, sobre todo estas mujeres, ¿no? que son todas pasadas para la punta, digamos, ¿no? Mujeres que están en un estado al límite, ¿no? Y que tienen estos monólogos, estas interpelaciones, ¿no? que a su vez se fracturan, se rompen. A veces el hablante cambia de sexo, a veces el hablante cambia quien habla, ¿no? Son poemas en ese sentido extraordinariamente luminosos y, ¿cómo decirlo?, en viaje, ¿no? Son palabras en viaje. Tú sientes que los hablantes del poema, que son estos personajes que van desfilando por las páginas, más que decir lo que quieren decir, quieren provocar una reacción, quieren usar la palabra como acción, ¿no? Como una manera de cambiar al que escucha. Son provocaciones. Yo creo que es una obra extraordinaria, ¿no? ¿Te parece que hay una alegoría del poder en el caso de La Tirana? Una alegoría que se podría proyectar en dos direcciones, digamos, la Inquisición misma, o parte de la herencia cultural que existe sobre un país como Chile, o por otro lado, como ciertos críticos han planteado, que hay allí una alegoría del gobierno militar. Pues yo creo que están las dos cosas, ¿eh? y más que eso. Yo creo que en Diego hay un espíritu rebelde, algo indómito, que es connatural a él, ¿no? Y que arranca de lo más profundo de su ser. Él es un individuo rebelde, interiormente rebelde, aunque nunca haya tirado una piedra a una micro, digamos, o a nadie, digamos, nunca haya salido a la calle. No le interesa en ese sentido la rebeldía específica en un movimiento A, B o C, pero tiene un espíritu rebelde. Y eso se refleja acá. Entonces yo diría que es un libro antiautoritario, si tú quieres, ¿no? Es un libro donde los personajes padecen el autoritarismo irracional, ¿no? La opresión irracional, la ira, ¿no? Y reaccionan a su vez ellos con ira. Quienes están al frente, claro, son personajes que uno puede vincular con la Inquisición, con los dogmas, con el autoritarismo, pero en realidad es el autoritarismo dogmático, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus avatares históricos, creo yo. Y además acuérdate tú que La Tirana tiene un sentido extraño, porque La Tirana también es la Virgen de la Tirana, ¿no? Entonces esto tiene muchas alusiones que van en distintas direcciones. Y muchas veces las mujeres que aparecen aquí son muy relevantes. Entonces es un cuadro en movimiento y de interpretaciones, yo creo, muy variadas, ¿no? Es un libro abierto, ¿no? Cada uno encuentra ahí algo diferente. O sea, cada uno encuentra lo que quiere finalmente. No absolutamente lo que quiere, pero sí es un libro que llama a interpretar, digamos, no es un libro cerrado, ¿no? Es un libro abierto. Pero claro, hay alusiones a la Inquisición. Un poema se llama De los papeles de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Y hay una crítica a eso. Pero yo creo que la Inquisición es aquí no solo la Inquisición histórica, sino que cualquier forma de totalitarismo, ¿no? De intento por moldear la vida de los demás a partir de un conjunto de dogmas, ¿no? Y usar la violencia para transformar la sociedad. Yo creo que, o para mantener un determinado orden de cosas, ¿no? Y frente a eso está, digamos, eso que le llama esa banda de relajados, ¿no? Que son los rebeldes, que son generalmente personajes más bien hedonistas, ¿no? Y que se revelan desde ahí, desde la imaginación, desde el humor, desde una aceptación de la sensualidad. En ese sentido eso se podría conectar directamente con lo que pasa en Los Sijarres, ¿no? Nuestra oposición entre milenaristas. Sí, justamente, yo creo que en Los Sijarres esto aparece mucho más claro, ¿no? Porque aquí claro, los poemas también tienen algo de personajes alienados, ¿no?
O sea, también hay algo de penetración psicológica en los personajes. No es solo un, ¿cómo decir?, un cuadro sociológico, digamos, ¿no? Aquí hay mucha penetración. Por ejemplo, mira esto, que yo creo que uno de los poemas que tiene una de las imágenes más impresionantes del poema, ¿no?, de La tirana 14. Y mira el subtítulo, ¿no? Ad maiorem gloriam normae, en lugar de ad maiorem gloriam Dei, o sea, a la mayor gloria de Dios. Esto es lo que normalmente se dice en la frase acuñada. Y él a la mayor gloria de la norma, o sea, de la regla, ¿no? Me di un baño, esto es una mujer obviamente la que habla, me di un baño de tina llevada de mi Biblia, me bebí los 90 grados de alcohol, me lavé el pelo con leche, me quedé unas horas peinándome, me hice tocar abajo por primera vez, pero hay más, me puse algodón en los labios y los pegué. Entonces di vuelta a la tina y rodé por el agua contra los vidrios, intacta, con mi cuerpo iluminado mirándome, mi pelo atascado en la cruz del rosario. Me volé la luz, dándome de lleno en el espejo blanco sobre las sábanas de mi cama. La figuración aquí es impresionante, porque es un poema entero en movimiento, ¿no? No es una metáfora estática, es como que todo el poema entero es una suerte de metáfora en movimiento. Y claro, aquí estamos hablando de una persona que está probablemente en un estado de locura, ¿no? O algo parecido, ¿no? Es un estado muy extremo. Y claro, ahí entró a mi misa el demonio. Fíjate, o sea, hay una alucinación religiosa que está padeciendo este hablante, que es una mujer que podría estar en una situación sufriendo algún tipo de paranoia aguda, algún tipo de brote psicótico, ¿no? En este libro hay muchos acercamientos también a eso, ¿no? Yo diría al monólogo psicótico, ¿no? Entonces no es solo una lucha, digamos, contra el poder político, también puede ser una lucha contra cualquier forma de opresión, ¿no? Y es una exploración de esas situaciones extremas, en cualquier dimensión que se dé, ¿no? ¿Y en el caso de los Sea Harrier, qué te produce ese libro? Bueno, en el caso de los Sea Harrier tú lo puedes ver más como una historia, una especie de poesía ciencia ficción, ¿no? Donde él habla de después de haber dejado sollozos a los milenaristas, dicen los que andan en los Harrier, que son los pendencieros, que son los enemigos. Entonces, esa es un poco la lucha, ¿no? La lucha entre quienes representan la autoridad, el dogma, la estructura jerárquica, la norma, el autocontrol, la disciplina, los cancerberos, los llaman, ¿no? La represión, y quienes representan nuestra alegría de bacanal. No parábamos nuestra alegría de bacanal, nuestro delirante cortejo de matanzas y desórdenes continuos. Así se presentan, se ven a sí mismos las figuras, digamos, que están al otro lado, ¿no? Hay uno de estos poemas que me parece de los más impresionantes, donde dice: enfriamos los Harrier rumbo a guardarlos a nuestro lujoso paquebote en medio del mar. El atolón luciferino, con sus 900 metros redondos de telones, abrían los ojos a la belleza. Fue una recepción sin atentados y sin represalias. Llegamos con atados de clonas y con sacos de alcohol. Yo traía mi reposacabezas y mi sillón ampliado para regalárselo al ministro Coritani, que nos esperaba con animales salvajes sueltos en cubierta, que parecía un desfile de abrigos de pieles. Yo creo que esa imagen es espectacular, ¿no? Este barco, donde hay esta gran fiesta, donde hay un montón de animales salvajes soltados que parecen un desfile de animales, de fieras sueltas que parecen un desfile de abrigos de pieles, ¿no?
Y termina este poema diciendo: "Ma mientras nos venían rastreando unos buzos, que entonces, esos son los enemigos, ¿no?, que se acercan, que entonces interceptamos con esparcimiento". Mira esa forma de ponerlo, interceptamos con esparcimiento. Es una forma muy inusual de decir esto, digamos, ¿no? Que hubo calma, que hubo tranquilidad para interceptarlos. Y les dejamos ver el momento en que saltamos en bueyes, esto es increíble, por los lados del portaaviones, al mar, a bautizar a las clonas y a llenarlas de gozo. Nos quedamos ahí montándolas en medio del mar, hasta que subimos a echarnos a los toldos de la privacidad. Este es el mundo, digamos, de los pendencieros, digamos, ¿no? Que es un mundo jubiloso, sensual, descomprimido, ¿no? Donde la guerra y la violencia es parte de la vida, y donde la muerte se confunde con la vida, con el sexo, con el amor, con la alegría, ¿no? Sí. Es un poco la contraposición que está haciendo entre eso y este otro grupo que representa, digamos, el control, la disciplina, la represión, una vida encogida, ¿no? Y una vida sometida. Así lo veo yo, por lo menos, ¿no? Sí. Ese concepto es muy atractivo, es el que planteas tú, el de la poesía de ciencia ficción, es sí, muy llamativo. Y ahí hay una conexión con Mata, te fijas tú, con esas figuras que pone Mata, que no son estrictamente figuras, pero hay algo de eso en Mata, estas como imágenes que hablan de un futuro, de seres del futuro. El interés que para él tiene Kubrick en 2001, todo eso juega. No es que él haya sido, o sea, un gran lector de ciencia ficción, digo, pero sí, yo diría que es una poesía de ciencia ficción en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y con humor, ¿no? O sea, siempre hay ese toque de humor. O sea, al final, la victoria del grupo liberal, llamémoslo, o libertario, no es una victoria más que en cuanto hay humor, ¿no? O sea, lo que los salva es el humor. Uno de los temas que tú tocaste cuando estabas exponiendo, cuando estabas hablando, tenía que ver con estos demonios personales que tiene Diego Maqueira. ¿Tú crees que eso han afectado de alguna forma su escritura? No te estoy diciendo que lo hagan ni para bien ni para mal, sino simplemente si lo han afectado efectivamente en el desarrollo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente él es un hombre que escribe desde su propia psiquis, desde su propia biografía, y a pesar de que se ha nutrido de los materiales más variados, sin duda que hay algo que solo podría haber escrito él. O sea, eso es lo que pasa con esta poesía, que tú tienes esa certeza. Nadie podría hacer esto. O sea, eso es lo milagroso que hay aquí, ¿no? Esta belleza solo la puede haber hecho él, solo existe gracias a él. Sí. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti. Hay algo que quería pedirte